¿Cuáles son los principales retos económicos de Argentina en este año 2025? Veámoslo. 2024 ha sido para la Argentina el año del saneamiento presupuestario y de la lucha contra la inflación, pero eso no significa ni muchísimo menos que el país ya haya superado todos los retos económicos que tiene por delante. Es verdad que ya se ha conseguido lo más complicado, a saber, evitar que Argentina quebrara en una espiral hiperinflacionista, y se ha logrado además sin destrucción de actividad económica a finales de 2024 con respecto a finales de 2023. En un año se ha saneado financieramente al país con mucha profundidad, sin que ello haya tenido, al cabo de ese año, un coste en términos de actividad económica, empleo o pobreza. Pero como digo, eso no significa que todos los problemas económicos de la Argentina ya se hayan superado, ni muchísimo menos. En 2025 tendrá que lograrse una gesta no tan complicada como la de 2024, pero que tampoco le va demasiado a la zaga. Estos son los principales retos a los que tendrá que enfrentarse el gobierno de Javier Milei en 2025 para terminar de reflotar la languideciente economía argentina. En primer lugar, consolidar el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es la piedra angular del programa de saneamiento presupuestario y de estabilización macroeconómica de Javier Milei. Fue quizá la gran sorpresa del año 2024, porque Milei consiguió superávit presupuestario en su primer mes completo de gobierno y ha sido esencial para todo lo que ha venido después. Cese de la monetización de deuda pública por parte del Banco Central, reducción acelerada de la tasa de inflación y caída vertiginosa del riesgo país. Por tanto, es absolutamente clave que este equilibrio presupuestario se mantenga en el año 2025. ¿Y lo hará? En principio, así debería ser, porque Javier Milei no ha conseguido aprobar en el Congreso nuevos presupuestos para 2025, con lo cual se prorrogan los presupuestos del año 2023 con partidas nominales de gasto que ya han sido enormemente diluidas por la inflación acumulada desde entonces. Pensemos que los presupuestos de 2023 se aprobaron en el año 2022, por tanto arrastran toda la inflación acumulada en 2023 y 2024. Ahora bien, no perdamos de vista que el partido de Javier Milei no tiene mayoría en el poder legislativo argentino, y eso significa que una coalición de diputados y de senadores contrarios al equilibrio presupuestario, por ejemplo, peronistas, radicales y quizá ciertos diputados del PRO que quieran meterle el dedo en el ojo al gobierno de Javier Milei, podrían llegar a aprobar aumentos del gasto público, por ejemplo para pensionistas, por ejemplo para funcionarios, por ejemplo para universidades, que descabalgaran el equilibrio presupuestario. Es verdad que Milei, como presidente de la República, tiene poder de veto, pero el legislativo también tiene capacidad para superar ese veto con los consensos políticos suficientes. En 2024 no sucedió, pero desde luego es una amenaza que puede darse en 2025. No solo eso, a finales de 2025 se celebrarán elecciones legislativas. De momento, las expectativas, las encuestas, son muy positivas para el partido de Javier Milei. Una victoria de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025 aseguraría, o al menos incrementaría mucho la probabilidad de asegurar el equilibrio presupuestario para 2026 y 2027. Pero no perdamos de vista que todavía quedan 11 meses para esas elecciones legislativas en las que pueden pasar muchísimas cosas, y si el partido de Javier Milei llegara muy debilitado para esas elecciones legislativas y no consiguiera una mayoría suficiente como para asegurar el equilibrio presupuestario en 2026 o 2027, entonces toda la reconstrucción económica que se ha conseguido gestar en 2024 se vendría abajo a finales de 2025. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, el Estado argentino va a tener que refinanciar en buenas condiciones a lo largo de 2025 casi 25.000 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de esa cifra es deuda en dólares que se halla en manos de inversores privados
y la otra mitad es deuda en dólares que se halla en manos de acreedores estatales o supraestatales, como el FMI o el Estado chino. Para que las finanzas públicas del Estado argentino sean sostenibles, esta refinanciación de deuda en dólares va a tener que hacerse a tipos de interés tan bajos como resulte posible. Si los tipos de interés a los que se refinancian estos vencimientos de deuda pública argentina son muy altos, el coste financiero para el Estado argentino de pagar periódicamente los intereses terminaría fagocitando el equilibrio presupuestario y generando un nuevo déficit y un nuevo ciclo de monetización de deuda, depreciación del peso, inflación, insolvencia sobrevenida del Estado argentino, etc. Ahora mismo el riesgo país del Estado argentino ronda los 650 puntos básicos. Se trata de una cifra muchísimo mejor de la que nadie esperaba que se diera por estas fechas hace apenas medio año. De hecho, se trata de una cifra a la que la deuda pública argentina ya sería refinanciable sin poner necesariamente en cuestión, sin socavar necesariamente, la solvencia a medio largo plazo del Estado argentino. La causa de que el riesgo país se haya reducido tanto a lo largo de este último año cabe buscarla en el superávit presupuestario. Si el Estado argentino genera un excedente neto de recaudación cada año, está en posición financiera de poco a poco ir amortizando su deuda pública. De ahí que el riesgo que los inversores atribuyen al Estado argentino haya ido bajando y con la bajada de ese riesgo atribuido al Estado argentino, también su coste de financiación. Sin embargo, aquí también existen amenazas. Por un lado, el riesgo país podría volver a elevarse. Si, como hemos visto antes, el Poder Legislativo termina cuestionando, termina enterrando el superávit presupuestario, entonces eso se reflejará rápidamente en un incremento del riesgo país, del coste de financiación del Estado argentino, colocando financieramente contra las cuerdas la solvencia del Estado argentino. Y por otro lado, si bien unos 650 puntos básicos no es un nivel crítico, insostenible, de tipos de interés para refinanciar la deuda pública, desde luego sería deseable que ese riesgo país, que esos tipos de interés implícitos a ese riesgo país fueran mucho más bajos, por debajo incluso de los 400 puntos básicos. Por tanto, el gobierno argentino tendrá que seguir trabajando para continuar reduciendo, como lo ha hecho de manera impresionante a lo largo del último año, para seguir reduciendo ese riesgo país hacia una franja que resulte financieramente más cómoda para las finanzas públicas del Estado argentino. Y por último, el tercer gran reto económico al que se enfrentará Argentina durante 2025 es el levantamiento de todos los controles cambiarios, lo que popularmente se conoce como cepo cambiario. El gobierno de Javier Milei se ha comprometido a levantar el cepo en este año 2025. Pero el levantamiento de ese cepo cambiario, de nuevo, no está exento de amenazas, aunque también de oportunidades. Las amenazas o los riesgos vinculados a levantar el cepo cambiario son dos. La primera es que padezcas una crisis cambiaria, es decir, que los especuladores, conscientes de que el Banco Central no quiere o no puede defender el valor de su divisa, comiencen a atacar esa divisa, que pasaría a cotizar libremente en los mercados, sobredepreciándola. Y una depreciación excesiva del peso no solo empobrece a los argentinos, sino que también relanza las tensiones inflacionistas e influye sobre las expectativas de inflación futuras de los ciudadanos argentinos. Por tanto, una crisis cambiaria, es decir, un proceso acelerado y autoalimentado de depreciación del peso frente al dólar, podría en parte emborronar gran parte de los logros, especialmente en materia de inflación y de estabilización macroeconómica, que se han logrado en 2024. Y ahora mismo el Estado argentino no cuenta con una enorme capacidad económica para estabilizar el valor del peso ante un ataque especulativo o ante una corrida cambiaria en los mercados, porque las reservas internacionales netas del Banco Central, que es la vía fundamental por la que se puede estabilizar a corto plazo una depreciación acelerada de la moneda, las reservas internacionales netas del Banco Central son negativas. Por tanto, ahí tenemos un riesgo. Pero es que también hay otro riesgo que en cierto sentido es el opuesto al anterior. Si el Banco Central de la República Argentina llega a contar con suficientes activos como para estabilizar el valor del peso, ahí el riesgo es que estabilice el valor del peso
a un tipo de cambio demasiado apreciado. Es lo que popularmente en Argentina se llama atraso cambiario. ¿Y demasiado apreciado respecto a qué? Pues por un lado respecto a las condiciones de competitividad de la economía argentina. Si el tipo de cambio está muy apreciado, para ganar competitividad, el empresariado argentino debería bajar precios en pesos. Es decir, debería haber deflación dentro de la Argentina. Pero la deflación, la reducción nominal del nivel de precios, no es algo sencillo de lograr ni carente de costes de transacción. Por tanto, si el ajuste deflacionario no es posible o es muy costoso y el tipo de cambio está muy apreciado, entonces la actividad económica argentina se podría resentir por pérdida de competitividad. Y esto puede ser especialmente grave cuando tu vecino y tu principal socio comercial, Brasil, está inmerso en un proceso de crisis cambiaria, es decir, de depreciación acelerada del real frente al dólar, lo cual erosiona todavía más la competitividad de la economía argentina. Los argentinos tenderán a importar desde Brasil y no a exportar tanto, y a su vez los exportadores brasileños tenderán a comerles cuota de mercado extranjera a los exportadores argentinos, porque en dólares serán más baratos debido a la depreciación del real superior a la depreciación del peso. No solo eso, otro riesgo del atraso cambiario, de estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar a un nivel sobreapreciado, es que toda aquella industria exportadora que se haya endeudado en pesos confiando ante la expectativa de que el peso se depreciaría frente al dólar, y por tanto vendiendo al exterior su producción a cambio de una determinada cantidad de dólares, serían capaces de recomprar una muy superior cantidad de pesos con los que amortizar su deuda denominada en pesos, toda esa industria exportadora que se haya endeudado en pesos ante la expectativa de que el peso se depreciaría mucho más, puede terminar siendo incapaz de pagar su deuda y por tanto caer en concurso de acreedores, un proceso que en el agro argentino ya ha comenzado a suceder. Esto no sería más, por cierto, que una manifestación de la llamada trampa deuda-deflación que ya hace casi un siglo detectó el economista Irving Fisher. Parte de estos efectos negativos del atraso cambiario se pueden compensar con una reducción de los costes fiscales y de los costes regulatorios que recaen sobre el tejido empresarial argentino. Si Milei consigue desregular mucho la economía y bajar impuestos sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario, entonces, aun cuando el tipo de cambio esté algo apreciado, se puede ganar competitividad interna gracias a la reducción de costes regulatorios y de costes tributarios. Pero de nuevo veremos si el gobierno de Javier Milei, que repito, no tiene mayoría en el poder legislativo argentino, consigue sacar adelante en 2025 sus proyectos de reducción o eliminación de impuestos y de más profunda, ojalá lo consiga, desregulación, liberalización de la actividad económica en el país. Pero como decía, el levantamiento del cepo, si bien tiene riesgos potenciales, también acarrea oportunidades potenciales para superar los dos retos que hemos visto con anterioridad. El levantamiento del cepo, de todos los controles de capitales, facilitaría la entrada de inversión directa extranjera dentro de la Argentina. Y esa mayor inversión directa extranjera dentro de la Argentina incrementaría la actividad económica y por tanto la recaudación fiscal, sin necesidad de subir impuestos, solo porque hay más actividad económica dentro del país. Y más recaudación fiscal significa más superávit presupuestario y por tanto más margen para garantizar el equilibrio presupuestario al tiempo que bajas los tipos impositivos. Y a su vez, como el levantamiento del cepo vuelve más atractiva la entrada en Argentina de inversión financiera extranjera, también facilitaría la refinanciación de los vencimientos de deuda en dólares en mejores condiciones financieras, es decir, a menores tipos de interés. En definitiva, el panorama económico de la Argentina no está ni mucho menos despejado. Sí está muchísimo más despejado, desde luego, de lo que lo estaba a comienzos de 2024 o finales de 2023. Sin embargo, queda mucho trabajo pendiente por hacer. Todavía hay muchas cosas que pueden salir económicamente mal en la Argentina en 2025, pero también hay muchas otras que pueden salir bien. Con conocimiento, con convicción y con determinación,
el país debería ser capaz de superar con nota todos estos retos económicos de 2025, al igual que lo hizo en un contexto mucho más complicado a lo largo de 2024.